Crié solo a mis hijos. Pagué su boda. Pero me prohibieron asistir por culpa de su madre ausente. Así que cancelé todo. Que aprendan a valorar quien siempre estuvo. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Mi ex esposa me prohibió asistir a la boda de nuestro hijo, y él aceptó sin pestañear. Pero vamos a ver cuánto dura su lealtad cuando le retire hasta la última flor que pagué. No necesito convencerte de que Lucía es tóxica. Sus actos hablan más fuerte que mis palabras, y si lees lo que sigue, tú mismo sacarás tus conclusiones. Yo tengo 46 años y 2 hijos, Marcos, de 25, y Paula, de 21. Lucía y yo nos divorciamos cuando ellos aún se tambaleaban entre pañales y cuentos para dormir. ¿La razón? Una infidelidad. Suya. Después de eso, se fue. No miró atrás. Fui yo quien se quedó recogiendo los pedazos, intentando ser suficiente en plural, padre y madre, protector y consuelo. No fui perfecto, pero juro que lo intenté hasta el agotamiento. Lucía, en cambio. Su presencia era esporádica. Superficial. Como un cometa que aparece cuando quiere, sin intención de quedarse. Yo, mientras tanto, trabajaba, cocinaba, curaba fiebres, asistía a funciones escolares. Todo, absolutamente todo, por ellos. Hace unos meses, Marcos me llamó para contarme que se había comprometido con Marta, una joven encantadora. Su emoción era tan sincera que se me olvidaron por un instante los años difíciles. Me alegré por él. Quería verlo caminar hacia algo bueno. Pero también noté, entre líneas, una sombra: no tenían el dinero para la boda que soñaban. Y entonces lo vi claro. Yo jamás tuve una boda real, de esas con flores, música, luces cálidas. Me casé con Lucía en un registro civil anónimo, con la presión de unos padres más preocupados por el que dirán que por la felicidad de sus hijos. Así que decidí que Marcos tendría algo mejor. Mucho mejor. Reservé el salón que Marta había soñado desde niña. Cubrí las flores, las decoraciones, la banda en vivo. Me aseguré de que cada detalle fuera impecable. Fue mi regalo, mi manera de decirle: estoy aquí, como siempre lo estuve. Pero esta mañana, la fachada se resquebrajó. Marcos me llamó. Su voz estaba tensa, casi robótica. Papá, Marta y yo hemos decidido reducir el tamaño de la boda. Al principio no vi el problema. Pensé que tal vez querían algo más íntimo, menos ostentoso. Tal vez estaban abrumados. Les sugerí, con todo el entusiasmo posible, que hicieran la ceremonia en mi jardín. El césped está cuidado, amplio, y lo imaginé vestido de luces y risas. Una boda perfecta. Pero Marcos dudó. Se le quebró el tono por un segundo. No es eso. Es que, mamá no se siente cómoda con que estés allí. ¿Podrías dejarlo pasar? La boda de Paula será tu momento. Así, sin preámbulos. Como quien aparta un objeto incómodo. Sin una disculpa, sin siquiera preguntarme qué opinaba. Me quedé mudo. Él colgó antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas. Estuve allí, en la cocina, mirando al vacío con el teléfono aún en la mano. ¿De verdad me estaba pidiendo que no asistiera? ¿Después de todo? Puede que a algunos esto les parezca menor. Es su boda, su decisión, dirán. Pero la historia completa es otra. No se trata solo de una ceremonia. Se trata de todo lo que vino antes. De las madrugadas sin dormir, de las veces que fingí estar bien cuando el mundo se me caía, de las decisiones que tomé renunciando a mi vida por criar a los míos. Tras el divorcio, no busqué pareja. No salí, no construí otra familia. Mi mundo fueron mis hijos. Y ahora, uno de ellos me arrincona como si fuera un recuerdo incómodo. Todo para apaciguar a la mujer que nos dejó. Lucía y yo comenzamos con promesas ingenuas. Éramos estudiantes universitarios, dos jóvenes que compartían clases, amigos, sueños. Hasta que el destino llegó sin aviso, un embarazo inesperado durante nuestro último año. Nuestros padres reaccionaron como era de esperar. Con temor, con presión. Mi padre me exigió que fuera un hombre, que me casara y enfrentara las consecuencias. Los suyos hicieron eco. Nos casamos sin fiesta, sin brindis, sin testigos más allá de nuestros padres. Fue una ceremonia de sombras, antes de que su vientre empezara a delatarla.
Nunca lo planeamos así. Y a partir de ahí, la cuesta solo se hizo más empinada. Ella insistía en quedarse en casa para criar a nuestro hijo. Yo acepté. Trabajé en 2 empleos, sin descanso, sin pausa. Mi carrera profesional tuvo que esperar. La necesidad era ahora. Urgente. Abrumadora. Después de años dejando el alma en el trabajo, finalmente ascendí. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin la constante presión del miedo financiero. Las cosas empezaban a encajar, horarios más humanos, mejores ingresos, una chispa de estabilidad. Pero fue un suspiro breve. Apenas habíamos acomodado la casa para un futuro más tranquilo cuando Lucía volvió a quedar embarazada. Paula venía en camino. Esta vez no fue un accidente, ni una sorpresa. Y, sin embargo, ella cambió. No lo dijo, pero se notaba. Su mirada se volvió distante. Irritada. Como si el peso de la vida doméstica fuera una camisa que ya no le quedaba. Yo quise pensar que era agotamiento. Tal vez algo de depresión posparto. O simplemente el cansancio de criar a un bebé mientras un niño pequeño tiraba de su falda todo el día. Intenté entenderla. Cerré los ojos cuando lanzaba reproches vacíos, cuando desaparecía emocionalmente por días, cuando las cenas se convertían en campos minados. Quise creer que era pasajero. Pero la tensión creció. Y tras el primer cumpleaños de Paula, dejé de hacerme el ciego. Una noche, la enfrenté con calma. Le dije que si deseaba trabajar, estudiar o simplemente cambiar de aire, lo hablaríamos. Yo podía ajustar mis horarios, ceder espacios, reorganizar lo necesario. No tenía que cargar sola. Fue entonces cuando lo confesó. Llevaba meses viéndose con alguien. Un amigo de la universidad. Uno de esos que alguna vez se sentó a nuestra mesa, que cargó a Marcos cuando era bebé. No puedo seguir viviendo esta mentira, dijo, sin una pizca de culpa. Esta vida lo ustedes me atan. No hubo súplica de mi parte. Ni gritos, ni ruegos. Solo una línea clara. No te detendré. Esa noche, mientras los niños dormían, ella empacó en silencio. Una maleta, un bolso, y se fue. Como si la familia que habíamos formado fuera una camisa vieja que por fin podía tirar. A la mañana siguiente, los ojos de Marcos lo dijeron todo. Confusión. Pánico. Dolor. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no nos dijo adiós? Paula, demasiado pequeño para entender, pasó los siguientes días llorando como si su mundo se hubiese apagado. A veces, aún escucho ese llanto en mi memoria. A veces, cuando la casa se queda demasiado en silencio, regreso a esa mañana maldita. Antes de que lo pienses, sí, hicimos las pruebas de paternidad. Ambos son mis hijos. Lo son en carne, sangre y heridas. Lucía, por su parte, construyó su narrativa. Se dijo a sí misma, y a quien quisiera escucharla, que estaba cansada, que la maternidad la asfixiaba, que huir era su única salida. Supongo que necesitaba justificarse, que era su manera de digerir su egoísmo. Puedo aceptar que dejara de amarme, o que tal vez nunca lo hizo. ¿Pero y sus hijos? ¿Cómo se deja atrás a 2 almas que no pidieron venir al mundo? Ella me culpó. Dijo que era un esposo ausente. Que le dejé todo el peso a ella. Pero, ¿qué otra opción tenía? 2 trabajos. 4 bocas. Deudas. Esperanzas rotas. ¿Qué esperaba que hiciera? Al final, ella consiguió lo que quería, libertad. Y yo obtuve lo que quedó en ruinas, la custodia total, los pañales, las pesadillas, las preguntas sin respuestas. Mis padres me ayudaron un tiempo, y mi hermana también. Contraté una niñera cuando el peso se volvió insoportable. Pero al final, era yo quien volvía cada noche con el cuerpo roto y los ojos vacíos a una casa donde faltaba una madre. Lucía desapareció durante años. Se fue del país. Rara vez llamaba. Cuando los niños entraron en la adolescencia, regresó. Quería recomponer lo que dejó atrás. No la detuve. Les dije a mis hijos que la decisión era suya. Marcos, para mi sorpresa, accedió. El niño que más sufrió su ausencia, decidió abrirle una puerta. La observaba con distancia, sí, pero no con odio. Paula, en cambio, se cerró. Se negó siquiera a verla. Yo no influí. Solo observé. Con el tiempo, Marcos comenzó a acercarse a ella.
Lentamente. Quizás necesitaba algo que yo no podía darle. Paula siguió firme en su rechazo. Incluso se distanció de su hermano por eso. Recuerdo que no quería ir a la boda de Marcos cuando supo que Lucía estaría allí. No podía soportar verla fingir que nada pasó. Pero, de algún modo, Marcos logró convencerlo de ser su padrino. Supongo que apeló al niño que jugaba con él en los días buenos, antes del derrumbe. Yo también estaba incómodo con su presencia. Pero me callé. No era mi día. Era el de mi hijo. Lo que no esperaba era esto. Ser vetado de la boda por la mujer que nos abandonó a todos. Y lo peor, que Marcos lo aceptara. Que me excluyera sin pestañear. Eligió a la que destrozó nuestra familia, a la que nunca estuvo cuando más la necesitaban. Yo fui quien trabajó hasta el borde del agotamiento. Fui quien pagó su universidad. Fui quien está pagando esta boda. ¿Y ella? Ella se presenta, sonríe, y obtiene perdón sin condiciones. ¿Eso es ser madre? ¿Solo por haberlos traído al mundo? Si eso basta, entonces la palabra padre nunca debió pesar tanto sobre mis hombros. Mi pecho ardía como si alguien hubiera clavado una daga oxidada entre mis costillas y la dejara allí, girando con cada respiración. No era solo dolor, era humillación, incredulidad. Y una furia tan contenida que temblaban mis dedos al sujetar el teléfono. Desconsolado. ¿Enojado? ¿Roto? Así me sentía. Como si décadas de sacrificio hubieran sido borradas con una sola frase, dicha sin emoción por labios que yo ayudé a alimentar. La boda estaba a la vuelta de la esquina. Y con ella venían los fantasmas. Los recuerdos de noches en vela, de biberones fríos y sonrisas fingidas, de arrullos vacíos mientras me tragaba las lágrimas. Volvía todo, arrastrado por esa decisión absurda, excluirme para complacer a quien los había abandonado. Legalmente aún podía cancelar gran parte de lo que pagué. El reloj corría, y con cada minuto se cerraba una puerta. Pero incluso perder parte del dinero me parecía menos doloroso que financiar una ceremonia a la que no podía asistir, a la que me habían vetado como si fuera un intruso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Todo estalló. Después de esa llamada cruel, ese no puedes venir porque mamá se siente incómoda, algo dentro de mí se quebró. Dormí mal, o más bien, no dormí en absoluto. Me revolqué en la cama repasando cada decisión, cada opción. Cada noche en la que yo estuve y ella no. Cada momento en que me negué una vida propia para darles una mejor a ellos. Y cuando llegó el amanecer, supe lo que debía hacer. Tomé el teléfono y comencé a marcar. Uno por uno, el salón de recepción, la florista, los músicos, los camareros. Cancelé todo. Sabía que perdería dinero, lo perdido, perdido está, pero me aseguré de no pagar ni un centavo más. Firmé lo que me pidieron. Me tragué las cláusulas de cancelación como se traga uno un veneno lento. No le dije nada a nadie. Ni a Marcos, ni siquiera a Paula, aunque él detestaba tanto a su madre como yo. Era mi decisión. Mi dinero. Mi límite. El día de la boda fue un caos. Un desastre pintado de blanco. No les había avisado. ¿Por qué habría de hacerlo? No estaba invitado. No figuraba en la lista. Ellos llegaron al lugar con sonrisas y expectativas y se encontraron con puertas cerradas. Con reservas inexistentes. Con empleados confusos y un salón ocupado. Marcos me llamó, por fin. No con voz temblorosa, ni siquiera con vergüenza. Llamó gritando. ¿Puedes solucionarlo ya? Mis invitados están en camino. Tenías solo una cosa que hacer y la arruinaste. No me pidió por favor. Me exigió. Como si aún fuera mi obligación salvarles la jornada. Le respondí con calma. La reserva fue cancelada. Ya lo sabías. No entendía. Lo sé. Solo dime por qué y qué vas a hacer para arreglarlo. No puedes hacernos esto hoy. Ese nos me ardió. ¿Nos? Como si yo jamás hubiera sido parte de ese nos. Y entonces, disfruté el momento. La pausa que siguió a mis palabras fue casi poética. Fui yo quien lo canceló, dije, seco. Hubo silencio. Y después, incredulidad. ¿Por qué? No me alteré. Es tu boda. Tú decides a quién invitas. Pero yo decido en qué gasto mi dinero.
Trató de negociar. O de suplicar. Ya no sé. Me resultaba irrelevante. Tengo otros planes, le dije antes de colgar, tal como él lo hizo conmigo días atrás. Más tarde, Marcos envió un correo a todos los invitados. Decía que la ceremonia se posponía para la tarde, que pronto daría detalles de lugar y hora. El caos ya era irreversible. Paula lo llamó, queriendo entender. Marcos le pintó una versión tibia de los hechos. Dijo que lo hice por despecho. Que me ofendía que su madre estuviera presente. Ni una palabra sobre la llamada. Sobre mi exclusión. Sobre su traición. Cuando Paula me llamó, le conté todo. De principio a fin. Rió. Esa risa seca, cortante, que viene no del humor sino del hastío. Buen trabajo, me dijo. Estoy orgulloso de ti. Descansa, papá. No fue una celebración de lo que hice, sino del hecho de que, por una vez, puse un límite. Que no me dejé pisotear. El resto del día fue lo que esperas, un desastre orquestado. Marcos y Lucía fueron al salón, suplicando que los dejaran usarlo, intentando renegociar en el último minuto. Pero ya era tarde. El lugar se había reasignado para un evento político. Inamovible. Inapelable. Ahí estaban ellos, madre e hijo, frente a la puerta que yo alguna vez abrí para él. Y que ahora se cerraba, sin que yo tuviera que decir una palabra. Intentaron lo imposible, encontrar otro lugar, ese mismo día, para una boda ya colapsada. Pero no había milagros disponibles. Los espacios estaban ocupados, las agendas elemartas. No podían postergarla, el vuelo hacia su luna de miel partía esa misma noche. Así que la opción que tanto despreciaban se volvió su única salida. Y entonces me llegó el mensaje de Marcos, una última gota de cinismo. Está bien. Puedes ser parte de la boda, si consigues un lugar en las próximas 2 horas. Como si mi dignidad pudiera alquilarse por tiempo limitado. Le respondí seco. No es mi trabajo. Pídeselo a tu madre. Al final, se resignaron a usar el jardín de Lucía. ¿Irónico, no? La misma mujer que nos dejó una noche sin despedirse ahora ofrecía su casa como refugio para una boda improvisada. Paula fue tajante. Se negó siquiera a cruzar el umbral. Si papá no está invitado, yo tampoco tengo nada que celebrar con ellos, dijo. El resultado fue un evento fantasma. Pocas personas acudieron. Algunos no recibieron el mensaje a tiempo, otros simplemente no entendieron el cambio abrupto de lugar y hora. Lo que debía ser una celebración se volvió un acto simbólico, casi triste. Pasada la luna de miel, la realidad les alcanzó. Irene, la esposa de Marcos, le envió un mensaje a Paula. Estaba decepcionada. Dolida, decía. Sorprendida por nuestra ausencia. Esperaba, como familia, que estuviéramos presentes sin cuestionarlo. Que siguiéramos el guión sin importar las circunstancias. Decía que Marcos había quedado devastado, que nuestra ausencia fue una herida abierta en medio de su día más importante. Fue entonces cuando la verdad comenzó a resquebrajar la mentira. Irene no sabía. Marcos le había ocultado que me había excluido de la boda. Le pintó una historia distorsionada, que yo, por orgullo y despecho, cancelé todo porque Lucía estaría presente. Ni una palabra sobre la llamada, ni sobre la imposición. Cuando Irene descubrió la verdad, se enfureció. No solo con Marcos, sino también con Lucía. Lo enfrentó de inmediato. Le exigió explicaciones. Marcos, fiel a su estilo, lo minimizó todo. Dijo que estaba abrumado, que solo quería darle a su madre un momento de protagonismo después de años de exclusión. Que esta era su única oportunidad de reivindicarse. No entendió, o no quiso entender, que para darle ese lugar a su madre, tuvo que arrebatar el mío. Irene insistió en que debía disculparse conmigo. Marcos se negó. No hice nada malo, dijo. Es mi boda. Yo decido a quién invito y a quién no y en su derecho estaba. Pero eso no quita el daño que causó. Esa respuesta lo cambió todo para Irene. Vio un lado de él que no había conocido. Un egoísmo frío, como el de su madre. Porque sí, Lucía estaba encantada ese día. Según Irene, fue la única que sonrió sin reservas. Se movía entre los invitados con una satisfacción apenas disimulada, como si la boda fuera su redención personal. Cuando Irene comentó su incomodidad por el desorden y el caos, Lucía respondió con desdén.
Esto es mejor de lo que yo tuve. Más te vale disfrutarlo. Irene quedó helada. Fue una frase que la marcó más de lo que imaginó. Se dio cuenta de que Lucía no había ido a celebrar a su hijo, sino a borrar mis huellas del evento. Cuando le reclamó a Marcos, él volvió a excusarla. Está estresada, dijo, como si eso justificara cualquier cosa. Para Irene, fue la señal definitiva de que Lucía no era una madre arrepentida, sino una presencia tóxica. Y que Marcos, ciego por una lealtad mal entendida, estaba replicando esa ceguera en su matrimonio. Incluso los padres de Irene se sintieron ultrajados. Sus invitados no llegaron. Se sintieron humillados. Pero en vez de asumir responsabilidad, Marcos y Lucía comenzaron a girar la narrativa. Me llamaban el viejo amargado, el gruñón egoísta, que saboteó la boda de su propio hijo. ¿Y saben qué? No me importa. No voy a cargar culpas que no me pertenecen. No voy a permitir que la historia se cuente con mi nombre como villano mientras los verdaderos culpables se escudan detrás de una sonrisa falsa. Y para mi alivio, Irene ha comenzado a contar la verdad. A sus padres. A los amigos. A todos los que quieran escuchar. El barniz se agrieta. Y las mentiras comienzan a desmoronarse. Han pasado 2 semanas desde aquella boda convertida en farsa, y ayer sucedió lo impensado. Irene apareció en mi puerta. Sin previo aviso. Sin mensajes. Solo ella, de pie frente a mí, con los ojos apagados. Ya no era la misma mujer que irradiaba entusiasmo días antes del matrimonio. Se la notaba triste. Cansada. Un reflejo quebrado de lo que fue. La invité a pasar. No pregunté por qué estaba allí. Lo supe. Se sentó frente a mí y, en voz baja, me dio su versión. Me pidió perdón por haber creído las palabras de Marcos sin cuestionarlas. Me dijo que, de haber sabido lo que su suegra estaba planeando, habría actuado. Tal vez impidiendo su asistencia. Tal vez buscando un acuerdo justo. Cuando conoció toda la historia, lo enfrentó. Le dijo, sin rodeos, que había sido injusto. Que su deseo de reivindicar a su madre no justificaba despojar a su padre. Marcos, en su defensa, repitió lo mismo, que su madre había sido marginada, y esta era su única oportunidad de estar en el centro de algo. ¿Pero a qué costo? Incluso él sabía que Paula no permitiría compartir espacio con Lucía. Y aún así, lo forzó. Nos forzó a todos. Irene no aceptó la excusa. No se tragó esa historia de redención que Marcos repetía como un rezo aprendido. Entendió, tarde pero con claridad, que Lucía no solo había saboteado la boda, había torcido a su hijo en su contra, como una mano invisible que manipulaba los hilos desde la sombra. Marcos le creyó. Le creyó todo. Que yo arruiné su gran día. Que yo fui el obstáculo en su matrimonio. Que todo esto, el vacío, la vergüenza, el desastre, era culpa mía. Lucía tiene talento para eso. Para pudrir lo que toca, vestida de víctima. No le bastó con destruir mi matrimonio, ahora hinca sus uñas en el de su propio hijo. Comenzó a darle consejos a Marcos. Le hablaba de cómo ser un hombre de verdad, un esposo firme, es decir, controlador. Y él, en lugar de pensar, obedecía. Empezó a cambiar. A cuestionarlo todo. A incluirla en cada decisión, como si su matrimonio dependiera de la aprobación de su madre. Irene se asfixió. 2 semanas. 2 míseras semanas de casada. Y ya estaba de vuelta en la casa de sus padres, con las maletas abiertas y los ojos llenos de rabia. Vino a buscarme. No traía odio, traía desesperación. Quería que le hablara a Marcos. Que le abriera los ojos. Que lo ayudara a encontrar al hombre que fue antes de que Lucía volviera a su vida como una sombra venenosa. Me dolió. Me dolió verla así, joven y rota. Pero fui honesto con ella. Lo siento, le dije. No puedo meterme en esto. Si lo hago, Lucía lo usará para encender la guerra. Y tú serías solo un daño colateral más. Lo que tienes que hacer es hablar con Marcos. Mostrarle la verdad. Y si él te ama, se apartará de ella. Pero si no, tal vez estés peleando por alguien que ya no existe. Se quedó en silencio. Se notaba herida, pero no me presionó. Sabía que tenía razón. Que enfrentar a Lucía significaba abrir una caja que nadie podría volver a cerrar. Pero aún no había terminado el huracán.
Un día después, recibí un correo de Miguel. Sí, ese Miguel. El hombre que una vez fue mi amigo. El que me arrebató a mi esposa y deshizo mi familia como quien empuja una torre de cartas. Lo había bloqueado en todas partes. No esperaba volver a saber de él. Su correo era una disculpa. ¿Vacía? ¿Tardía? Decía que no sabía que Lucía estaba tan resentida todavía. Que no tenía idea de que ella había llegado al punto de sabotear la boda de su propio hijo solo para dañarme. Admitió que te pintó como el villano, escribió, dijo que arruinaste la boda y que fuiste un mal padre. Pero también dijo que la verdad salió a la luz, que ya no podía sostener la mentira. Miguel confesó que había escuchado conversaciones entre ellos. Que Lucía animaba a Marcos a mantenerse firme, a no debilitarse con Irene. Le aseguraba que ella volvería, que todo era una prueba. Que debía ser duro, fuerte e intransigente. Incluso lo alentaba a divorciarse. Decía que Irene estaba bajo mi influencia. Que yo le lavé el cerebro a sus hijos. Y entonces, Miguel me preguntó: ¿has estado llenándoles la cabeza con mentiras? Le respondí con una sola línea. Si mentí, ¿por qué mis hijos vivieron conmigo? ¿Dónde estaba ella durante todos esos años? A veces me pregunto si Lucía quiere que le dé más espacio en mi vida del que ya ocupa. Si busca desesperadamente mi atención, aunque sea en forma de odio. Pero lo único que ha logrado es eso precisamente, que la odie más. Convirtió a mi hijo en mi enemigo. Y no soy yo quien provocó esta guerra. Es ella. Ella la comenzó, y ahora su hijo está pagando el precio. Estoy furioso con Marcos. No por la boda, ni siquiera por su frialdad. Estoy furioso porque pensé que lo había criado mejor. Pensé que le había enseñado a ver con claridad. Pensé que lo había hecho libre. Pero no. Lo dejé sin defensas contra ella. Y ver a Irene, atrapada en esta telaraña, me rompe. Otra víctima más. Otra mujer que sufre porque Lucía no soporta perder. A veces deseo intervenir, hacer algo, empujar a Marcos hacia la verdad. Pero no sé si serviría de algo. Él no me escucha. No ahora. Y si su matrimonio depende de que yo mueva piezas, entonces ese matrimonio está condenado. Lo único que puedo hacer ahora es mantenerme al margen. Cuidar de mí mismo. No regalarle a Lucía la satisfacción de arruinar mi paz. No entregarle el trofeo de verme doblegado. Ella se alimenta del caos. Yo ya no le voy a servir más platos. Y tal vez eso también la enfurezca, porque sé lo que la ha estado carcomiendo. La razón detrás de tanta insistencia. De tanta interferencia. Hace más de un año empecé a salir con alguien. Una mujer que conocí cuando mis hijos ya eran adultos. Al principio, todo fue discreto. Pero hace unos meses decidí hacer oficial nuestra relación. Y desde entonces, Lucía ha estado más presente. Más venenosa. Más desesperada. Tal vez porque por fin entendió que, aunque una vez lo destruyó todo, ya no tiene ningún poder sobre mí. No imaginé que Lucía reaccionaría así. Pensé que después de todo lo ocurrido, después de rehacer su vida, si a eso se le puede llamar vida, el hecho de que yo también encontrara compañía no le afectaría. Pero me equivoqué. Quizá no es por la mujer en sí. Tal vez es lo que representa. Mi libertad. Mi paz. Mi derecho a ser feliz después del infierno. Sí, estoy saliendo con alguien. Tiene 35 años, y aunque eso parece escandaloso para algunos, a mí solo me importa que es una mujer buena, presente y clara. Lucía lo ve como un agravio personal. Dice que es humillante, repugnante. Pero todos sabemos lo que realmente siente. Y no es indignación. Es celos. Lo sé, y lo confirmó Irene. Me contó que Lucía no deja de hablar de mi vida, de mi novia. Menciona su nombre como si la conociera, la analiza, la critica, la imagina. Habla de mí más de lo que habla de su propio hijo. ¿No es irónico? Después de todos estos años, sigue obsesionada. Supongo que debe ser difícil ver cómo alguien a quien intentaste destruir sigue en pie. Hoy se cumple un año. Marcos y Irene deberían estar celebrando su primer aniversario de casados. En cambio, están firmando un divorcio. ¿La razón? Lucía, por supuesto. La misma presencia invasiva que arruinó nuestro matrimonio ahora deshizo el de su hijo. Durante ese año, no se apartó nunca.
Almorzaba con él en su oficina. Lo acompañaba a casa. Cocinaba, organizaba cenas, se instalaba como si fuera una tercera figura conyugal. Marcos no lo veía como un problema. Decía que solo tomaba un par de horas. Pero Irene lo vivía como una constante intrusión. Como si hubiera alguien más en su lugar. Se sintió desplazada, invisible, desoída. Intentó hablarlo, trabajarlo, entenderlo. Pero Marcos estaba demasiado ocupado buscando la validación de una madre que lo abandonó cuando más la necesitaba. No la veía. No escuchaba. Al final, Irene se fue. Sus palabras me siguen dando vueltas. Marcos no está casado conmigo. Está casado con la necesidad de que su madre lo apruebe. No puedo competir con eso. Ni siquiera entonces reaccionó. Paula intentó intervenir. Quiso hacerlo entrar en razón. Pero Marcos lo rechazó con la misma frialdad que alguna vez me mostró a mí. Estás envenenado por papá, le dijo. Siempre odiaste a mamá. Marcos me culpó de todo. Dijo que Lucía lo abandonó por mi culpa. Que su infancia fue miserable por mi incapacidad de ser un esposo. Que fui yo quien falló. Que él es el resultado de ese fracaso. Y, aunque me parta el alma decirlo, tal vez tenga razón en una cosa, fallé. No en mi esfuerzo, ni en mi entrega, ni en el amor. Pero fallé en no blindarlo. En no enseñarle a ver la verdad. En dejarlo tan expuesto a las mentiras de su madre. Mientras él me culpaba, recibí otra noticia: Miguel se había separado de Lucía. Sí, el amante. El hombre que alguna vez pensó que Lucía era un premio. Parece que incluso él tuvo un límite. Me enteré de que terminó con ella porque no soportaba más su toxicidad. Porque se obsesionó con Marcos, con corregir sus errores como madre sin entender que ya era tarde. Quería darle a su hijo el amor que no supo darle cuando él lo necesitaba. Pero Marcos ya no es un niño. Y el daño no se borra con comida para llevar y llamadas inesperadas. Lucía fue una esposa fallida. Una madre ausente. Una amante descartada. Y ahora, también una suegra destructiva. En cuanto a mí, no tengo prisa. Mi novia y yo vamos con calma. Hace poco se mudó conmigo, y por primera vez en años, la casa se siente tranquila. Paula la ha visto un par de veces. No ha dicho mucho. Pero su silencio no está cargado de juicio. Y eso, viniendo de él, es buena señal. Mis hijos son adultos. Y mi vida amorosa ya no debería incomodarlos. Y Lucía, que se mantenga lejos. Alguien comentó en mi última publicación que Lucía ha destruido 3 matrimonios. Yo creo que esa cuenta todavía puede crecer. Pero, por ahora, los 3 están finalizados: el suyo, el de Marcos y Irene, y el mío. No hubo explosiones. Solo ruinas. Lucía intentó detener el suyo. Marcos también hizo un último esfuerzo por salvar el suyo. Pero fue inútil. Sus parejas escaparon de algo que ellos mismos no supieron abandonar. De esa relación tóxica madre-hijo que funciona como una prisión sin barrotes. A veces me pregunto si alguna vez tendré a Marcos de vuelta. Si alguna vez recordará quién lo esperó cada noche. Quién lo cuidó, lo educó, lo sostuvo cuando todo lo demás falló. Pero no lo espero. No más. Ahora me toca a mí. Mi vida. Mi paz. Y si hay justicia poética en todo esto, es saber que Lucía, por más que lo intente, nunca podrá tener eso. Estoy feliz por Marta. Al comienzo de todo esto, cuando aún podía mirar la boda de Marcos con esperanza, lo dije: ella parecía una buena mujer. Una buena nuera. Y hoy, lejos de toda aquella ilusión rota, sigo creyéndolo. Me alegra que haya salido de ese matrimonio a tiempo. Porque merecía algo más que un reflejo distorsionado de su suegra. Merecía paz, reciprocidad, un compañero emocionalmente independiente. No alguien que caminara atado al eco de Lucía. Pasar por un divorcio es doloroso. Lo sé mejor que nadie. Pero a veces, alejarse a tiempo es el mayor acto de amor propio. Lo que ella evitó es mucho peor que lo que ha perdido. En cuanto a Miguel, no tengo demasiado que decir. No creo que nadie merezca vivir atado a mi exesposa, pero tampoco voy a fingir que él me resultara una gran persona. Nunca lo fue. Y si ahora vive el sabor amargo que yo conocí hace años, solo puedo decir que así es como se equilibra el mundo a veces. Lo que sí me conmovió,
más de lo que quise admitir en ese momento, fue el gesto de Irene. Me ofreció compensarme por el dinero que perdí en la boda. Sabía que no era su culpa, y aún así quería asumir una parte de la carga. Le dije la verdad. No es tu deuda. Fue mi hijo quien arruinó todo eso. Pero esos pequeños detalles, esas actitudes que no se pueden fabricar ni fingir, me hicieron pensar que ella habría sido una gran compañera para Marcos. Una verdadera compañera. Es una pena que él no lo viera. Que eligiera ciegamente a su madre, una mujer que no se parece en nada a Irene y que jamás mereció que nadie la defendiera con tanta devoción. Ahora, por lo que me ha llegado, Lucía y Marcos se han distanciado. Dicen que ella lo culpa por su ruptura con Miguel, como si Miguel no tuviera ojos, criterio o dignidad propia. Y aunque parezca insólito, tengo la impresión de que Marcos también ha comenzado a ver a su madre con otros ojos. Con ojos menos ciegos. No sé si eso signifique algo, ni si sirva para algo. Pero ese curioso. De Lucía no sé mucho. Su silencio reciente ha sido un regalo inesperado, y no pienso cuestionar su origen. Gracias, universo, destino o quien sea que la haya puesto en pausa. Por fin. Lo que me desconcertó fue Marcos. Hace poco me buscó. Quería hablar conmigo. Decía que deseaba aclarar el aire, tener una charla de padre e hijo. Pero aquí está la verdad más simple, no me interesa arreglar nada. Yo ya hice mi parte. Fui padre, y no solo en título. Lo fui en acción, en desvelo, en sacrificios. Fui padre en plural, cuando me dejaron solo con 2 criaturas y ningún manual. No fui perfecto. Y quizá no fue suficiente. Quizá no había forma de evitar todo esto. Pero hice lo que pude. Con las herramientas que tenía. Con el corazón que me quedaba. Y ahora Marcos ya no es un niño. No es mi responsabilidad seguir criándolo. Tampoco lo es perdonarlo, ni recomponer algo que él mismo se encargó de romper. Después de eso, llamó a Paula. Le pidió que intercediera, que hablara conmigo, que me suavizara. Paula le respondió con la serenidad que a veces me cuesta creer que heredó de mí. Respetaré su decisión. Si no quiere hablar contigo, está bien para mí. Marcos no lo tomó bien. Lo llamó el hijo dorado, el preferido. Dijo que yo lo había elegido a él, a Paula, por encima suyo. Que por eso eligió a su madre en primer lugar. Paula no le respondió. Me lo contó después, entre resignado y divertido. Yo, lo admito, me reí. Porque es irónico, ¿no? Que hable de favoritismos justo él. El hijo cuya boda financié. El hijo por quien pagué universidad, vivienda, viajes. No digo que no haría lo mismo por Paula. Pero si Marcos cree que hay uno preferido, tal vez debería revisar los recibos. O mejor aún, los recuerdos. Yo no crié favoritos. Crié hijos. Y si hoy algunos actos parecen tomar partido, es porque algunos eligieron alejarse, mientras otros eligieron quedarse. No creo que Marcos crea realmente lo que dice. Creo que está herido. Y los heridos a veces disparan hacia quienes saben que no van a responder. Lo que sí sé, con toda certeza, es que no voy a volver a ser el blanco. No otra vez.